estoy encantado que la primera aparición pública de la Fórmula 1 antes de proclamada sea con gente joven. Porque esto nos llena el espíritu, porque esto habla de políticas sectoriales impulsadas por los propios jóvenes. Cuando vean el programa de gobierno van a ver un capítulo bien interesante que sale desde las mismas propuestas de los chiquilines, y eso hoy lo están discutiendo y nos lo van a presentar. Y es la fuerza que el partido tiene, quizá con más presencia del 2004. Yo le asigno a la gente joven haber levantado el partido en su orgullo en centros estudiantiles, en lugares de trabajo, en la familia, en ámbitos de recreación. Y hoy tenemos un partido nacional pujante porque hay veteranos de muchos años, pero también porque esa rebeldía positiva a muchos chicos lo ha llevado a lo largo y ancho de todo el país. Así que hoy nos carga bien las baterías. Luis, nuevamente las encuestas dan que el Frente Amplio está tomando puntos a favor de un posible nuevo gobierno. ¿Qué opinas sobre este tema? Yo no soy analista político, no me gustaría afirmar mucho ese concepto, pero insisto, no soy analista político. La observación dice que hoy los partidos de oposición, si es que fuera una suma que no lo es, tienen serias chances de acceder al gobierno. Desde mi punto de vista, esto es un concepto más político que estadístico, los uruguayos ya empezaron a querer cambiar. Lo que están buscando es en quién confiar. Y ya no solo van a confiar en un partido político, van a confiar en una coalición de partidos políticos, en un compromiso con el país de muchos partidos políticos que quizá no comparten ideología, quizá no comparten filosofía, pero comparten pragmáticamente lo que tiene que hacer el Uruguay. Y eso es una tarea enorme de responsabilidad y de mucha humildad que tenemos que tener los que estamos al principio de la fila. Hay algunos roces justamente en esa composición de un futuro bloque, por ejemplo, con Manín y Ríos, con la interna del Partido Colorado, con la situación de Bordaberry. ¿Cómo lee esa situación, por más que por fuera del Partido Nacional? Primero, Sí. tu última afirmación. No me corresponde opinar sobre otros partidos, sobre todo si entiendo que somos competidores cooperantes. Y lo primero que tengo que hacer es respetarlos. Segundo, me parece que la situación no está como para amputarse la concurrencia y el apoyo de nadie. Y nosotros pensamos en una coalición grande, nosotros pensamos en agrandar la cancha, nosotros pensamos en agrandar el país y no en jugar a la chique. Entonces, ya de la interna ustedes me escuchaste en Mercedes, me escucharon en otros departamentos decir que nosotros vamos a una campaña buscando coincidencias. Para la diferencia sobra gente y sobra tiempo. Nuestro deber, si realmente queremos ser confiables para el cambio, es buscar las coincidencias. Y por suerte, hay muchas. ¿Y por qué hay muchas? Yo creo que el país necesita sentido común. El gobierno que viene, sentido común y coraje. Y parte de ese coraje lo encontramos acá en los chiquilines. ¿Y en la interna del Partido Nacional se han limado asperezas con el sector de Sartori, por ejemplo? De hecho, ya desde el domingo de la interna, ustedes lo vieron. Los gringos dicen una cosa, cuando no hay noticias son buenas noticias. Y el Partido Nacional no ha sido noticia. ¿Quiere decir que no hay tensiones? Sería tapar el sol con un dedo. Hay tensiones. Como hay en una pareja, como hay en un grupo de amigos, como hay en un laburo. El tema es cómo se resuelven las tensiones. Y el Partido Nacional hace mucho tiempo, gracias a mucha gente que hace renovaciones sin sangre, que hace renovaciones sin traumas. Y eso es lo que tenemos que entender todos. Ahora que nos toca llegar y después también cuando nos toque irnos. Senador, ¿cómo lee los acontecimientos de esta última semana? Hablamos del informe de la educación, de estos casos que se han conocido sobre el tráfico de drogas, por ejemplo, o que han pasado por nuestro país. Separemos. Me atrevo a agregarles el tema económico. Primero, conceptualmente, esto no es nuevo, ustedes me han escuchado decirlo ya hace 3 años, el gobierno tiró la toalla. El gobierno tiró la toalla. Porque todas las noticias que tenemos sobre el gobierno son diagnósticos, no sobre acciones. Vayamos al término, a temas económicos. Astori se sacó los zapatos, las canilleras, se sentó en la tribuna y dice lo que está pasando y lo que va a pasar. Ahora no actúa en consecuencia. Sumado, que critica a quienes proponemos. O sea, no solo no hace, sino que empeora por omisión y además critica a los que tenemos ideas. Es lamentable, pero ya todos aceptamos, ustedes también como periodistas, que quizá terminemos con un 5% de déficit. Y el déficit, vamos a trasladar lo que le cuesta a los uruguayos.
No es el déficit por un lado y la vida de los uruguayos por otro. No, el déficit hacia la vida diaria de los uruguayos, hacia el costo de vida, hacia la competitividad del país, hacia las futuras generaciones. Y lamentablemente, después de 16 años de crecimiento económico ininterrumpido, el próximo gobierno, por omisión y por irresponsabilidad del gobierno que termina, uno de los temas más importantes es el tema económico. Bien, y después el colega le Sí, preguntaba por la situación del narcotráfico que ha dejado muy mal parado Uruguay, estos 2 embarques de cocaína detectados en Europa. Un fracaso de la política de drogas. Un fracaso de la política de drogas. ¿Recuerdan, presidente Mujica, cuál era la razón de la política de drogas que se disparó en aquel momento? Para combatir el narcotráfico. ¿No? Por lo menos todo el mundo entendió que era así. Yo creí que bien intencionadamente era así. Subió el consumo y subió el narcotráfico. El narcotráfico, por definición, es un delito internacional. Aquí no se producen mayoritariamente drogas, salvo alguna sintética, pero básicamente es importada. Con lo cual, nuestras fronteras son un colador. Allí tenemos un tema de prefectura, allí tenemos un tema de aduana, allí tenemos un tema que todavía no se ha instalado en las Fuerzas Armadas, donde la ley dice que hay que instalarlas hace poco tiempo. Tenemos un tema de violencia instalada ya no solo en Montevideo, lo que está pasando en San Carlos, lo que pasa en otras ciudades del país. El país tomado, algunas zonas por los narcos, las zonas rojas. ¿Y eso qué? Eso son organizaciones de mucho dinero que arman bandas, que esas bandas terminan hasta desalojando uruguayos de su casa. O sea, el narcotráfico hace primero el consumo de drogas, que daña a la sociedad. Segundo, un negocio ilícito, uno de los 3 negocios ilícitos de más dinero del mundo. Tercero, y ya empezamos en temas secundarios pero importantes, Estados Unidos ya dijo Guambia con Uruguay que no está en un nivel de seguridad aceptable como lo estaba. Segundo, cada vez que un contenedor de nuestro país llega a algún lado, ¿no lo van a mirar de reojo? ¿Y eso no complejiza nuestra situación? ¿Y qué ha hecho el gobierno al respecto? A mí no me conforma la renuncia del director de aduanas, que está bien que renuncie, pero no me conforma. Hemos estado en estos años con ministros que están abrochados el cinturón en los sillones y no salen, no son fusibles. Cuando pasa esto, no es el jerarca de segundo o tercer nivel, es el ministro. Y aquí no se trata de pedir renuncia porque sabemos que es pedir de peras al olmo, pero no hay una responsabilidad específica sobre políticas que han fracasado a todas luces. ¿Cómo y en cuánto tiempo lo puede revertir un eventual gobierno de la calle Pou? No quiero dejar de contestar. Bueno, de nuevo, la primera reacción es matar al mensajero. Siempre el mensajero. Se creó el INED con cierta independencia para que haga informes y lo que hacemos es atacar el INED. De nuevo, empieza este gobierno, ¿ustedes se acuerdan? El cambio de ADN, los encargados de la genética educativa, Filgueira y Mir. ¿Se acuerdan cuánto duraron? ¿Por qué? Porque trataron de hacer cosas. ¿Se acuerdan que este gobierno del presidente Vázquez se inauguró con una amenaza de esencialidad? Sí. La esencialidad es un instrumento que no hay que usarlo salvo una situación extrema. No se amenaza con la esencialidad. Tercero, la elección de horas. 2015, 2016, 2017 le sugerimos al gobierno una forma para democratizar la educación y para que los mejores docentes lleguen al lugar donde más se necesita, para que existan comunidades educativas estables. Nos dijeron, ya se está haciendo. Lo dijo el presidente, lo dijo la ministra de Educación, lo dijo la señora Puente en su momento. Hoy estamos con el mismo problema que hace 3 años. Ineficiencia, falta de dedicación, no ponerle calor a los temas. Así termina este gobierno que se va agotando. Lamentablemente se va agotando. Falta mucho tiempo, hay urgencias que quedan para el próximo gobierno. Y como son urgencias, debería encargarse que está. Senador, usted en la campaña habló en algún momento de una ley de derribo por el tema de cada vez más. Cada vez más. Sí, y me dieron más palo que la llamada. Cada vez más. No le quepa la menor duda. Si le toca ganar la elección, ¿implementará una medida de ese tipo? Como es un proyecto de ley, uno tiene que tener mayorías. Es uno de los temas que vamos a tratar de incluirlos en la ley de urgente consideración. La ley de derribo sé que es una ley compleja. Lo tengo claro, lo hemos discutido a nivel nacional e internacional. Funciona la ley de derribo como un mecanismo de prevención. La ley de derribos no es algo irresponsable, tiene 3 etapas claramente determinadas que termina en la orden puntual del presidente de la República. En los países donde se ha
legislado al respecto funciona como de alguna manera frenar aquellos vuelos que entran al país a descargar droga. No lo dije yo, lo dijo en su momento el extinto ministro Fernández Huidobro. Se habló de 600 pistas al norte de nuestro país. Sí, pero para comenzar hay que tener sistemas de radares que no existen en varias zonas. Me leíste la mente, me leíste la mente. Ustedes saben bien de que en Uruguay hay 2 radares, 3 radares. Un radar fijo y además algunos radares móviles. Con un agravante, el vuelo de este tipo de aeronave es un vuelo que muchas veces pasa por abajo del radar. Y segundo, el espacio aéreo nacional es fácilmente transitable antes que se disponga de los mecanismos justamente para interceptar ese avión. Por eso ahí es donde tenemos que avanzar. Mejor información, intercambio de información internacional. Insistimos, el narcotráfico no es un delito generado en nuestro país o que no tiene origen ahí. La ley de derribos y obviamente después un presupuesto para la Fuerza Aérea, así como también necesita la Marina, que hoy están desmantelados. Por más vocación que tenga que cumplir con su rol, que le encomienda la ley, no lo pueden cumplir. ¿Tiene planificado cuánto va a ser ese refuerzo para las Fuerzas Armadas? No. Estamos pidiendo agua por seña y no sabemos cómo va a terminar este gobierno, muy difícil. Sí sé de que Fernández Huidobro como ministro, Menéndez como ministro, en la Comisión de Defensa hablamos de 2 patrullas oceánicas y se recibió en su momento a muchas empresas que suministran patrullas oceánicas. Significaba en el entorno de los $200 millones en un presupuesto nacional para un barco muy importante, sobre todo Uruguay, que ahora tiene más territorio marino que cuidar. Pero si no le buscamos mecanismos de financiación, como puede ser un fideicomiso, como puede ser enajenación de parte de inmuebles, como puede ser, y esto a mí lo que más me atrae, una cifra determinada en el presupuesto durante 2 periodos o 3 periodos, que debería de contar con el visto bueno de más de un partido político para tener base más ancha. Por allí tenemos que dedicarnos a estos temas, pero no va a ser el único problema económico que vamos a tener. Por ejemplo, el agro se nos cae en la calle. Eso hace a varias cosas. La primera, en este mundo moderno queda claro que nosotros somos tomadores de precios. Segundo, que la oferta y la demanda de bienes en este caso no está determinado solo justamente por la oferta y la demanda, la política está en el medio. Y después el mercado futuro. Y todo eso hace a especulaciones sobre un bien que uno tiene que producir, que le tiene que dedicar y no sabe lo que va a pasar en un ciclo que puede ser corto, como la cría, como el engorde o como una zafra de agricultura. Ni que hablar cuando uno está hablando de un tambo que requiere mucho más tiempo, o cuando estamos hablando de la fruticultura, que requiere mucho más tiempo. Y allí tenemos que trabajar sobre la competitividad, en las 2 puntas. La primera, el precio de producir en nuestro país. Por eso nosotros hemos hablado hasta el cansancio del tema de la electricidad, del tema de los combustibles, de no tener impuestos ciegos. El impuesto al patrimonio no colabora con las subidas y bajadas de la actividad. Y la otra punta es el tema de los aranceles. Uruguay paga 280 millones de aranceles en el mundo, muchos de ellos por productos agropecuarios. Sumado a eso, y ustedes lo conocen bien en el interior, tenemos un problema de primarización de la economía. Todos vemos por la Ruta 5 troncos de pino yendo al puerto. Y uno dirá, no se podrá en nuestro país de alguna manera cerrar, industrializar, producir. El tema hoy que la cadena productiva, cuanto uno más mano de obra, cuanto uno más la desarrolla, le cuesta más. Entonces no genera estímulos justamente para desarrollar eso. Ahora la celulosa también sale como commodity del Uruguay, ¿no? Por supuesto. Y allí hay un tema, podría haber salido como árbol. Claro. Pero sale como celulosa. Sí. Uno querría más derivaciones al respecto. Ahí hay una fina línea, que es realmente la competitividad de las empresas que invierten, y otra cosa es la sustitución de importaciones o de una economía basada en artilugios artificiales que termina cayendo por su propio peso. Dentro de las tantas críticas que usted recibe, el tema del ahorro de los 900 millones es la primera que critican a un gobernante que va a ahorrarle plata, increíble en Uruguay. Cada vez más ves los números. A mí me gustaría ver un candidato que se pare y le dice a la gente, mire que le voy a seguir patinando la plata como se la patino. ¿Considera que viendo los números cada vez más, por ejemplo, se va a llegar a ese ahorro? No, es que es que no queda otra. Yo estoy esperando que alguien me diga cómo va a ser. Estoy esperando.
Que me diga Martínez, que me digan cómo van a hacer. Porque estamos todos conscientes que el déficit hay que arreglarlo, ¿verdad? Sí. Yo no he escuchado a nadie, aunque anduvo sobre la raya, alguien diciendo que no era tan importante. El candidato Daniel Martínez es importante. Y el gobierno que viene antes del 1 de marzo, antes de asumir, tiene que disponer cómo lo va a hacer. ¿Qué hicimos nosotros? Le dijimos a la gente lo que pensamos hacer. Ahora, el que no ahorre, el que no sea eficiente, el que no gaste mejor, que no salga de acá, yo se lo cuento a ustedes. Le va a poner impuestos. Le va a poner más tarifa y le va a aumentar el combustible. Lo que yo no quiero que pase, como pasó la campaña pasada, ustedes vinieron acá, porque yo también tuve una reunión en Palmar enseguida después de las internas, y les mintieron. No les dijeron la verdad. Entonces en esto hay que ser bien claro. Se va a trabajar sobre el déficit. Si le dicen que no, es peligroso. Si le dicen que sí, le tienen que decir cómo. Porque hay dos caminos. Más impuestos, más tarifa y más combustible o ahorro. Yo voy por el segundo camino porque la gente no aguanta más. No solo porque es la forma que hay que hacerlo, sino porque es lo necesario. O alguien cree que un pequeño productor, un pequeño empresario, un pequeño industrial, uno mediano aguanta. O no tenemos récord de concordato de empresas. O no tenemos un desempleo creciente. ¿Alguien se cree que el Uruguay se arregla con más impuestos? El que diga eso está en la academia y no puso los pies en el barro, que es lo que nosotros hacemos diariamente.